Perfecto. Vamos a iniciar entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del Dios te Hijo. salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los Los siglos. Amén. siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado Pecado concebida, concebida. del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, Amén. vamos entonces a retomar estos sermones de San Cromacio de Aquileia y hoy toca el turno al sermón 3, donde, digamos, en esta celebración litúrgica se habla sobre el centurión Cornelio y sobre Simón Pedro. Recuerden que con San Cromacio, ¿no? Es muy importante la liturgia de la palabra porque es justo lo que nos permite preparar el corazón para recibir el cuerpo y la sangre del Señor, ¿no? Por eso es que él también busca, pues, transmitir esa riqueza inagotable de la palabra por medio precisamente de los sermones, ¿no? Es decir, de los sermones litúrgicos que él predica. Entonces, invita en esta ocasión, en este sermón 3, Cromacio, invita a fijar la atención en un primer momento en el centurión Cornelio. Nos dice, él, siendo todavía un gentil, era constante en ayunos y en oraciones, como se menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, por eso mereció ver en su casa al ángel del Señor que le dijo, Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas y tus limosnas ascendieron como un memorial ante la presencia de Dios. Y aquí lo primero en lo que San Cromacio llama la atención es en el perfil gentil, es decir, era un pagano, pero era un pagano cuya integridad de vida se ponía de manifiesto por medio de los ayunos y de las oraciones. Ujú. Incluso, ¿no? Lo visita un ángel, siendo un gentil, y le llama por su nombre y le dice que sus oraciones han sido escuchadas y sus limosnas, ¿no? O sea, las aportaciones que daba gente necesitada, ascendieron como un memorial ante la presencia de Dios. Y añade San Cromacio, pero yo no estoy seguro de que nosotros observemos ayunos, hagamos oración, y ni siquiera estoy seguro de que realmente, ¿no?, ofrezcamos limosnas. Es decir, aquí también hay una llamada de atención. Hola, Clara Basto, bienvenida. Buenas noches, profesor. Buenas ¿Cómo están noches. todos? Bien, Gracias, bien. Qué gusto que estés aquí, ¿eh? gracias, gracias. Yo también estoy a gusto de estar con ustedes. Qué bueno, bienvenida. También Omar, que andaba fuera de casa, pero bueno, nos está escuchando. Un saludo para ti y para toda tu familia, Omar. Entonces, decía que lo primero que llama, ¿no?, la atención Cromacio es el hecho de que Cornelio, siendo gentil, tiene una conducta que no pasa desapercibida para Dios. En cambio, ¿no?, los miembros de la iglesia no necesariamente tenemos ese mismo perfil. Y habla de situaciones bien concretas, o sea, para que también entendamos que esto no es nuevo, ¿no? O sea, este hecho, digamos, pues, de esta especie como de tibieza, ¿no?, en nuestras prácticas creyentes y al final de tibieza en general en el discipulado. Dice, porque vienen a la iglesia y se dedican más a habladurías y negocios terrenales que a las oraciones. Es decir, les está hablando de lo que hacen. Llegan y se ponían a platicar. ¿De qué se ponían a platicar? ¿No? Pues de chismes, hablaban de negocios terrenales, hablaban de asuntos irrelevantes, en lugar de disponerse, por ejemplo, a las oraciones. Dice, los pobres se lamentan de la miseria y la necesidad y no se les da limosna alguna, ¿no?, aún teniéndolos ciertamente presentes. Entonces, lo primero que menciona Cromacio
es que debemos enmendar nuestra negligencia y volvernos hacia Dios de todo corazón. Y aquí hay algo, ¿no? Muy importante. Esta vuelta a Dios de todo corazón no solo se limita a un acto interiormente individual, ¿sí? O sea, digamos, esta especie de ámbito privado o interior que uno vive es algo reciente, o sea, digamos, en general es algo moderno y empieza con el protestantismo, porque este volverse de todo corazón a Dios siempre era algo que se veía plenamente comprobado por las acciones realizadas en relación al prójimo. O sea, no era una cuestión interior, era una cuestión ciertamente, ¿no? Exterior. En pocas palabras, el amor a Dios siempre era testimoniado a través del amor al prójimo. Hoy nosotros hemos llegado al punto donde asumimos que el amor de Dios no está relacionado con el amor al prójimo. En pocas palabras, que yo puedo amar mucho a Dios, tener mucha fe en Dios, pero olvido o descuido, ¿no? En relación al prójimo. O sea, como que yo puedo tener, digamos, una relación privada con Dios. Pero eso antes no era así. Por eso Cromacio es muy claro al respecto. Por eso en general los padres de la iglesia van a ser muy claros al siempre insistir que no podemos hablar de amor a Dios si este amor a Dios no está dado a partir de nuestros gestos concretos con respecto, ciertamente, al prójimo. Ahora, dentro de este realismo, dice San Cromacio, quizá algunos de ustedes digan que no pueden ayunar a causa de su estómago. Y dice San Cromacio, está bien, pero ¿qué? ¿No pueden dar limosna a causa del estómago? ¿No? Dice, limosna. Y entonces sustituyes el ayuno. Persevera en las oraciones, purifica tu espíritu y ello ocupará para ti el lugar del ayuno. O sea, ¿se entiende? Que a veces nosotros a lo mejor no podemos realizar ciertas acciones, pero eso no significa que no tengamos que asumir las otras. Y aquí podría ocurrir ciertamente lo siguiente. A lo mejor alguien no puede dar limosnas, alguien no puede dar aportaciones, pero sí puede hacer oraciones, por ejemplo. Eso depende de nuestra situación personal de vida. Ujú. No es como algo estrictamente reglamentado. Hay personas, por ejemplo, cuyos ayunos consisten en privarse de sus propias apetencias, que no necesariamente tienen que ser estomacales, pueden ser de cualquier tipo. Por ejemplo, eh, a lo mejor hoy me encantaría a mí estar a solas todo un día, pero decido pasarla con mi familia atendiendo y soportando pacientemente pues, a esos otros congéneres míos, ¿no? ¿Me explico? O sea, siempre es como a partir de gestos muy concretos. Entonces, lo que dice San Cromacio es que si queremos que nuestras oraciones sean escuchadas por el Señor, pues debemos aumentar su valor con las buenas obras y las limosnas, como también lo hizo el santo Cornelio, que por eso es que mereció ser escuchado por el Señor. San Cornelio, cuando perseveraba en sus oraciones, todavía era un gentil, todavía no creía en Cristo. Y aún así, sus oraciones fueron atendidas y convenía que fuera de esta manera, ¿no? Para que él fuera el primero de entre los pueblos gentiles que creyó. O sea, el hecho de que, ¿no? También los gentiles son atendidos por Dios en base a estos criterios de vida, ¿no? Que asumen. Es más, añade San Cromacio que al propio Cornelio el Señor ya lo había mostrado tipológicamente a Pedro en el Santo Evangelio.
¿no? Y menciona el siguiente pasaje. Ve al mar, tira el anzuelo y toma el pez que salga primero. Y al abrirle la boca, encontrarás en él una moneda. Está citando el Evangelio de Mateo. Y dice San Cromacio, cuando Jesús le da esta indicación a Pedro, le está mostrando tipológicamente, ¿no? En figura, a Cornelio. Dice, porque efectivamente fue Cornelio el primer pez que subió del mar por el anzuelo de Pedro. El primer pez que pescó del mar, o sea, digamos, de las aguas turbulentas de este mundo, ¿no? Que Pedro pescó con su anzuelo. Porque su anzuelo, la predicación del Evangelio, ¿no? Hizo que él, siendo gentil, fuera el primero de entre los paganos que creyó en Cristo. Es decir, en los Hechos de los Apóstoles, el primer pagano que es mencionado como converso es Cornelio y que lo hace a través de la predicación de Pedro. O sea que el Señor ya le había dicho con anticipación a Pedro que en su predicación tenía, ¿no?, que lanzar el anzuelo y tomar al primer pez, precisamente como un símbolo de una pesca no limitada, por ejemplo, al pueblo judío, sino una pesca que iba a abarcar a todos los pueblos y a todas las naciones. Entonces dice San Cromacio, nos damos cuenta que con el anzuelo se significaba la predicación de la palabra divina que a San Pedro se le ordenó tirar en el pueblo gentil, que era como un mar, lleno de olas y de agitaciones. Y en su boca, antes de que fuera capturado por Pedro, se encontró una moneda, porque antes de haber creído, observaba ya la justicia de Dios según la ley natural. O sea, sirviendo a Dios con ayunos, oraciones y limosnas. ¿Qué quiere decir? Que el Señor también nos muestra que hay muchos paganos, hoy diríamos no creyentes, que ya llevan un tesoro escondido. Porque si bien es cierto, no asumen la vida, digamos, particular que observa un creyente, no por eso se les niega cumplir una ley que en efecto les corresponde y que en este caso sería la ley natural, digamos, sin revelación. Son personas que simple y sencillamente observan la justicia, o sea, la rectitud, ¿no?, de vida. Dice, y con ello ya se le dio a entender a Pedro y a nosotros que el Señor iba a llamar a todos los gentiles con su gracia. O sea, que ellos no estaban excluidos, que también el Señor había venido por ellos, porque no era voluntad divina, dice San Cromacio, que la venida de Cristo aprovechara únicamente a los judíos en términos de salvación, porque Él, que era el creador del mundo y el Señor de todas las cosas, había querido padecer para que todo el género humano fuera salvado por la vida y porque la muerte de Cristo produjo la redención del mundo entero. O sea, para Cromacio, la redención de Cristo es total, no es particular, no está limitada a unos, sino que contempla a todos. Uh-huh. Esto significa que entonces se trata de una salvación verdaderamente universal, es decir, de una salvación verdaderamente católica. Y eso es parte de la centralidad de la Iglesia. Si ustedes han conocido otras sectas o grupos de tendencia protestante, verán cómo ellos siempre insisten que los salvados son ellos,
O sea, los que forman parte de esa secta o de ese grupo, o no sé, todos los demás no. Están en riesgo hasta que no ingresen. Aquí no. Aquí el eje mismo de la salvación está en Cristo. Por eso, si se fijan en un pasaje de San Juan, ¿no? Dice, y yo, al ser levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. O sea, atraeré a todos hacia la salvación. Ujú. Dice, ahora vemos también por qué, no sin razón, se menciona que Pedro subió a la terraza a la hora sexta para orar, que más o menos sería el mediodía. No está haciendo este pasaje. Pedro sube a la terraza a la hora sexta. Y dice, mientras Pedro estaba en la parte superior, es decir, en la terraza, a la hora sexta, sintió hambre. Acuérdense, está siguiendo este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pedro sube, ¿no? A la terraza a la hora sexta para rezar. Y mientras está en lo alto, en la terraza, siente hambre. Y dice, y Pedro no estaba hambriento de alimento terrenal. ¿Qué hambre sintió? ¿O por qué se dice que de repente Pedro sintió hambre? Porque sintió el hambre de salvación que Dios mismo tiene. Ese es el alimento que empezaba a buscar, del cual se sentía sumamente hambriento. Es decir, Pedro, como piedra de la iglesia, ya está cargado de celo por la salvación de todas las almas, de todas las personas. Ese era el alimento, ¿no? Del que empezaba a experimentar hambre, necesidad, la salvación humana. Porque dice algo muy bello San Cromacio, la salvación de los creyentes y en general la salvación de todos los seres humanos es el alimento de los santos. Y esto a nosotros también nos debería de conducir a plantearnos una cuestión. ¿Cuál es el alimento que siempre estamos necesitando? Es decir, ¿realmente tengo ganas, hambre de que todos se salven o no? ¿Realmente siento la necesidad de esa salvación humana universal o prefiero una salvación más reducida? Por ejemplo, ¿no? Suponiendo que solo se tendrían que salvar eh, los buenos o mi familia o qué sé yo. Y otros tendrían que quedar ciertamente fuera. Dice, ¿y por qué? ¿Por qué Pedro siente esta hambre de salvación humana a la hora sexta, más o menos al mediodía? Porque a esa hora fue crucificado el Señor. Es decir, Pedro ya está unido a Cristo. Al momento de la crucifixión, Cristo estaba hambriento y sediento de esa salvación humana total. Por eso, si se acuerdan, ¿no? Hay un momento donde estando en la cruz, dice Cristo, tengo sed. Y no se refería a, sino una sed de salvación de almas, ¿no? Que literalmente lo desborda, que literalmente lo inunda. Es la misericordia misma hablando. Dice, y por ello, ¿no? Por el Señor, los apóstoles también empiezan a experimentar esa hambre de la salvación humana. Tienen preocupación por la salvación humana. Lo único que les interesa a los apóstoles es que todos los seres humanos se salven, que no se pierda ni uno, porque ese es el deseo de Cristo en la cruz. Él fue ciertamente por todos, ¿vale? No digamos por algunos. Dice, por eso Pedro tenía hambre, pero no de alimento terreno,
sino hambre de salvar almas, y en especial de almas que creen en Cristo. Dice, y que así lo declara el mismo orden de la lectura, ¿no? Lo vemos en lo siguiente, cuando en la lectura se dice, vino un recipiente bajado del cielo, semejante a un límpido mantel, atado en las cuatro puntas, en el que había todo tipo de cuadrúpedos y reptiles, y animales feroces y pájaros del cielo. Y luego se le dice, Pedro, levántate y mata y come. Está citando el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, ¿por qué aparece eso? Porque en el recipiente bajado del cielo que vio, se mostró una figura de la iglesia, la cual verdaderamente descendió del cielo. Como lo dice Juan en el Apocalipsis, vi la nueva Jerusalén que descendía del cielo. Y este recipiente, como mantel atado de las cuatro puntas, está precisamente atado por cuatro puntas porque la predicación del Evangelio, que es el sostén firme de la iglesia, es cuádruple. ¿Eso qué significa? Que ya en los tiempos de San Cromacio se reconocían como evangelios los cuatro que nosotros seguimos leyendo. Es decir, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Ya, ya se sabía que esos eran los únicos cuatro evangelios, digamos, oficiales. Los cuatro, ciertamente, legítimos. Dice, por eso venía atado de las cuatro puntas. Y su aspecto muestra ser como un espléndido mantel, porque la iglesia de Cristo es espléndida y de una blancura deslumbrante, ya que tiene el esplendor de la vida celestial y la blancura deslumbrante que nos otorga el bautismo de salvación. ¿Mm? Por eso, si se fijan, hasta la fecha, cuando acude o se lleva un niño, una niña, un bebé, ¿no? A bautizar, se le ponen vestiduras blancas, un vestidito blanco, que es, digamos, un signo de esa blancura resplandeciente que ahora ciertamente se le conceda. ¿No? Dice, ¿y por qué, no? Se menciona que había bestias feroces? Porque nosotros éramos bestias feroces cuando arrebatábamos las cosas ajenas y enfurecíamos mordiendo, atacando, como de hecho hacen las bestias. Y lo hacíamos con los dientes de la malicia, incluso hasta dejar sangrando o moribundos a los inocentes. Es decir, en la iglesia, incluso las bestias más feroces se transforman en seres completamente diferentes. El propio apóstol Juan es un ejemplo. Juan era tempestuoso, era impulsivo, era incluso, hoy diríamos, agresivo y terminó siendo el apóstol del amor, pero no de inmediato. Era un alma feroz y terminó siendo un alma mansa y humilde. Y por eso añade San Cromacio. Nosotros también éramos serpientes cuando repartíamos engaño tras engaño y veneno con la lengua. También éramos serpientes, también éramos pájaros cuando andábamos vagando por diversas cosas con un espíritu inconstante, cuando a veces íbamos de superstición en superstición, cuando íbamos simple y sencillamente de un lugar para otro, sin un lugar fijo. Dice, pero cuando llegamos a la iglesia de Cristo, fuimos purificados, fuimos transformados y fuimos rehechos por la fe, por su gracia y por su misericordia. Y no olvidemos, dice San Cromacio, que esta gracia del bautismo
se confiere en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque es la Trinidad misma la que procura y hace posible que seamos limpiados de toda mancha de pecado. O sea, la que verdaderamente no solo nos limpió, sino que nos transformó. Entonces, si se fijan, es interesante, por ejemplo, ver cómo en este sermón empieza hablando de Cornelio, habla después de la salvación universal y termina haciendo referencia, ¿no?, al cristiano, el cual también tiene, digamos, antecedentes, pues nada gratos. Porque si algo es un hecho, es que todo cristiano tiene un antes y un después en su vida. Todo verdadero cristiano tiene un antes y un después. O sea, hay un momento de conversión. Puede ser una conversión súbita, estilo San Pablo, o una conversión gradual, estilo Pedro. Pero ambos tienen un antes y un después. Pedro más paulatino, digamos más poco a poco. San Pablo más radical, pero hay esta referencia entre un antes y un después. Y lo que en este caso le interesa destacar a Cromacio es que nosotros también éramos feroces. Y que así como se podía ver en los paganos ferocidad y podemos encontrar rectitud, así también entre los cristianos puede encontrarse ferocidad y falta de rectitud. O sea que no por el hecho, por ejemplo, de asistir a la celebración litúrgica, ya somos irreprochables. Lo dijo al principio, ¿se acuerdan? Llegan y en lugar de dedicarse a oraciones, se dedican a chismorrear, se dedican, ¿no?, a platicar, incluso a atender negocios terrenales. Y ese es su tercer sermón, ¿no? Los significados, va dando el enriquecimiento y lo vincula con el hoy litúrgico que nos invita siempre a enmendar nuestra propia existencia, ¿vale? En el sermón 4 hablará sobre los mercaderes expulsados del templo, que también es ciertamente un pasaje que pues todos más o menos ubicamos, ¿no? Y empieza Cromacio diciendo, cuando nuestro Señor y Salvador entró en el templo de los judíos y vio ejercer allí un comercio ilícito, esto es, a los vendedores de ovejas, bueyes y palomas y a los cambistas que estaban sentados, hizo como un látigo de cuerdas de esparto y los echó a todos y dio vuelta a las sillas de los vendedores. Ese es el pasaje. Y para abordarlo, lo primero que menciona San Cromacio es a Salomón. Fíjense esta vinculación, ¿se acuerdan? ¿No? Los dos laterales de la escalera, ¿no? Para que queden bien sostenidos los peldaños. Dice, Salomón muestra claramente qué significa ese látigo de cuerdas de esparto. Cuando dice, la cuerda de esparto de 3 cabos no se rompe fácilmente, y lo dice en el libro del Eclesiastés. La cuerda de esparto de 3 cabos no se rompe fácilmente, lo dice Salomón. Y acuérdense que San Cromacio lo asocia con el látigo de cuerda que hace Cristo, ¿no? Y dice, ¿por qué? Porque con los 3 cabos de la cuerda de esparto, sin ninguna duda, se muestra la Trinidad. Una Trinidad que no puede romperse, porque la fe en la Trinidad es incorruptible. Solo los herejes tratan frecuentemente de romper esta fe y lo hacen en la medida de sus fuerzas. O sea que, y en efecto, los herejes siempre atentan contra la unidad misma de la Trinidad. Por eso, si se fijan, cuando Jesús entonces, ¿no?, hace este como látigo de cuerdas de esparto y los echa a todos, a los primeros que literalmente echa del templo es a los herejes, porque ellos no están ahí para hacer un comercio ilícito, o sea, vender falsedades, corrompiendo la verdad.
¿Se va entendiendo? Por eso dice San Cromacio, con este mismo látigo, ¿no? El Señor expulsa a todos los que actúan contra la ley y que son echados del templo del Señor, porque todos los que se comportan de manera ilícita no son condenados, sino por el juicio unánime de la Trinidad. Y ese es también, ¿no? Dijimos ya, otro de los aspectos importantes de San Cromacio. Para él, por ejemplo, la desaprobación del Hijo implica la desaprobación del Padre y la desaprobación del Espíritu Santo. Ujú. En este caso, dice la Trinidad, o sea, Dios mismo está involucrada. Dice, y también los asientos de aquellos que vendían palomas fueron volteados. ¿Por qué? Porque fueron volcadas las cátedras de la sinagoga para santificar en Cristo las cátedras de la iglesia. O sea que estas sillas, ¿no?, son volcadas para que ahora se puedan instalar las verdaderas cátedras de enseñanza que el Señor mismo establece, ¿no?, y que son justamente, ¿no?, las cátedras de la iglesia, o sea, las cátedras donde se da la predicación. Por eso hablamos de la cátedra de San Pedro o la silla de San Pedro, que de hecho se conserva, ¿no?, hasta la fecha en el Vaticano. Dice, con ello, el honor sacerdotal le fue quitado a la sinagoga y le fue dado a la iglesia, porque no merecía poseer más la dignidad sacerdotal aquella sinagoga que no recibe a Cristo el Señor, que es cabeza, principio y fundamento de todo el sacerdocio. O sea, si ellos no reciben al sacerdote, no tienen sacerdocio, como en efecto no lo tienen. Tienen asistencia rabínica, ¿no? Algo así como un coaching de vida, donde van a ver al rabino para preguntarle o presentarle dificultades, sobre todo vinculadas con la vida diaria. Pero sacerdocio no tiene. Y añade San Cromacio, cuidémonos para que entre nosotros también no se encuentre ninguno que venda ovejas o bueyes en el templo del Señor. ¿Quién es el que vende ovejas y que el Señor echa fuera? El que juzga la inocencia en base al dinero. Ahí está lo simbólico. O sea, alguien que puede decir, no, pues sí, mira, este hizo tal, ¿no? Porque lo corrompieron o le dieron dinero para dar falso testimonio. Ese vende ovejas en el templo, ¿no? Repito, dice San Cromacio, ¿quién vende ovejas en el templo del Señor? Quien juzga la inocencia en base al dinero. Incluso hoy también hemos llegado al punto de juzgar la culpabilidad en base al dinero. Sabemos que es muy fácil comprar un juez para que declare inocencia o dicte una sentencia de culpabilidad y o inocencia. Hoy se ha vuelto realmente la cuestión judicial, pues un asunto económico. No solo para eh, sentenciar una inocencia, sino también una culpabilidad. Y añade Cromacio, ¿y quién vende bueyes? Pues quien quiere vender la gracia de Dios, ¿no? Aceptando el dinero. O sea, quien quiere hacer, en pocas palabras, un negocio por medio del ministerio que le ha sido otorgado. Y acuérdense que acaba de hablar en particular del sacerdocio. Quien quiere hacer, pues, de ello un negocio, como por ejemplo ocurre en muchas sectas protestantes. No sé si ustedes sabían, pero nosotros como católicos tenemos el precepto de dar una vez al año el diezmo. Esto significa que tenemos el precepto de dar un día de salario al año. Ese es el precepto. En las sectas protestantes se da
el 10% del salario mensual. Y aparte, ¿no? Como una obligación inquebrantable. Nosotros no. Precisamente para no darle prioridad a esta cuestión meramente monetaria. Ujú. Dice, claro, el Señor expulsa a los que están cometiendo ahí un comercio ilícito, porque sí hay, dice San Cromacio, un comercio ilícito. La iglesia es llamada lugar de comercio, pero un comercio espiritual. ¿O acaso no hemos leído en el Evangelio que el Señor dijo, ¿por qué, eh, por qué tú no depositaste también el dinero en la mesa de los cambistas y así cuando yo viniera lo pudiera retirar ciertamente con interés? Está hablando el Señor de un comercio. Dice, cotidianamente en la iglesia del Señor se nos presta el dinero de la divina palabra. Recibimos este dinero. O sea, se nos da la doctrina del cielo. A continuación, se negocia ventajosamente con él si lo presentamos de nuevo al Señor con la ganancia de la salvación y la fe. Es decir, en la parábola de estos talentos, ¿no? De los talentos, a cada uno se nos da algo. Este algo, este dinero, este tesoro, o mejor dicho, esta riqueza, es la palabra. Ujú. Y nosotros tenemos que ser hábiles en el comercio con esta riqueza recibida. Es decir, tenemos que sacarle el máximo provecho. ¿Y cómo se saca el máximo provecho? Pues en términos de salvación y de fe. Dice, por eso los apóstoles hicieron un negocio tan grande que ganaron para Dios el mundo entero. Y es verdad. A los apóstoles se les dio la palabra, ¿no? El Señor se las dio, digamos, de manera directa, de su propia boca. ¿Y qué hicieron los apóstoles con ello? ¿Qué hicieron los apóstoles, ¿no? Con esa riqueza, ese dinero que el Señor les dio, lo invirtieron de tal forma que ganaron para Cristo el mundo entero. Dice San Cromacio, ese sí es un buen negocio. Así obran los siervos buenos y fieles. Dice, pero después los judíos le dijeron, ¿y qué signo muestras tú para hacer esto? Es decir, se enojaron. Y él les respondió diciendo, ¿qué signo muestra? Les respondió, destruid este templo, en 3 días lo reedificaré. Entonces ellos le dijeron, este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo quieres levantar. Dice, mientras el Señor dice esto refiriéndose al templo de su cuerpo, los judíos pensaron que él había dicho refiriéndose al templo de piedra. ¿Y por qué para ellos solo importa el templo de piedra? Porque ellos tenían un corazón de piedra. Eso. Por eso para ellos lo que cuenta es el templo hecho con piedra, porque su corazón también está hecho de piedra. De tal manera, dice San Cromacio, que también se dice que este templo se edificó en 46 años. Y pregunta Cromacio, ¿sabes por qué se dijo que en 46 años? Porque el nombre de Adán, según el alfabeto griego, equivale al número 46. Es decir, cuando los judíos le dicen a Jesús, no, no, este templo fue edificado en 46 años, están hablando simbólicamente del humano en cuanto tal, de Adán, de la humanidad. Y es justo, ¿no? La que el Señor viene a reedificar, viene literalmente a rehacer. Dice, ese templo, esa humanidad, fue destruido en la pasión. Y el Señor lo levantó al tercer día, porque es al tercer día
donde resucita victorioso de la muerte con su cuerpo. O sea, aquí digamos, ¿no? Que en un primer momento nos explica por qué los expulsa, por qué lo hace con la cuerda, y más aún, por qué, por ejemplo, se menciona que el templo fue construido en 46 años, porque en el alfabeto griego el número 46 representa el nombre Adán, lo que el Señor viene a destruir. Es decir, de lo que ya hablaba San Pablo, el viejo Adán. Y ahora viene a dar a luz al nuevo Adán. Y en términos muy puntuales, dirá San Cromacio, resucita en 3 días, porque esta obra ha sido hecha en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de los tres y uno, del único Dios. También para que quede claro que la resurrección es obra de la Trinidad. O sea, es la victoria de Dios mismo. ¿Vale? ¿Vamos? Uh-huh. En el quinto sermón, San Cromacio hace referencia a las palabras del Señor, bienaventurados los pobres de espíritu. Uh-huh. Y comienza diciendo Cromacio, en la presente lectura del Evangelio escuchamos, y habiendo subido Jesús a un monte con sus discípulos, extendiendo las manos sobre ellos les decía, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Está citando el Evangelio de Mateo. Uh-huh. Y comienza diciendo, si tú también quieres recibir del Señor la bendición celestial, sube al monte. O sea, camina hacia la vida de lo alto. Ahí es donde el Señor predica. Camina hacia la vida de lo alto. Y ahí escucharás, ¿no?, la predicación del Señor. Y no solo eso, recibirás también su bendición. Y para que no te pierdas en el camino, uh-huh, entiende, dice San Cromacio, que para caminar hacia la vida de lo alto, hacia las alturas y las regiones superiores, tendrás como apoyo montes. Tienes que subir los montes, como se mencionó en el Evangelio. Jesús sube a un monte con sus discípulos. Pues bien, dice San Cromacio, montes son los patriarcas, montes son los profetas, montes también lo son los apóstoles, montes son los mártires. O sea que uno puede caminar hacia la vida de lo alto a través de los patriarcas. ¿De qué está hablando San Cromacio? Pues del Antiguo Testamento. Si uno se toma en serio el Antiguo Testamento, ¿no?, los patriarcas, sube a lo alto. O por esos montes llamados profetas que te elevan hacia lo alto. Los apóstoles, incluso, dice San Cromacio, los mártires. Y añade, y si ponemos más atención, también podremos ver que el Señor dio las bendiciones a sus discípulos en un monte donde se anticipaba un tipo de la iglesia, que es comparada a un monte porque su ciudad está en el cielo, y como un gran monte abatirá la tierra, o sea, la ciudad terrena, pero no con el peso de la piedra, sino con el peso de la santidad. O sea que la iglesia no ha venido a competir con los poderes terrenales. Ha venido a imponer un poder terrenal. La famosa disputa, ¿no?, entre el sacerdote y el rey. O sea, digamos, este acercamiento a veces fatal entre la iglesia y la política. No ha venido a eso. El poder de la iglesia no es terrenal, no es según este mundo. El poder de la iglesia es la santidad.
Y es lo que la iglesia ha venido a ofrecer, el peso mismo de la santidad, como algo que doblega, ¿no? Sí, los poderes terrenales. Por eso insiste Cromacio. Si escuchamos la lectura, entendamos sus misterios, subamos a los montes. Hay quienes lo pueden hacer con los patriarcas. Yo no sé si a ti te ha tocado, hay gente que se siente muy cómoda con el Antiguo Testamento o con algún libro de Moisés, o hay personas que se les hace muy fácil caminar, ¿no? Hacia la vida de lo alto con los salmos. Hay quienes lo hacen con San Pablo. Hay quienes lo hacen con un evangelista, hay quienes lo hacen con Juan o con cartas apostólicas, hay quienes lo hacen a través de la vida de los santos. Son montes. Y el Señor nos ha dado diversas opciones. No solo hay una. Hay montes pesados. Por ejemplo, para mí los carmelitas, a mí en lo personal, son montes muy elevados. No son para mí. No puedo con ello. Hay quienes sí. Son para almas muy robustas, muy fuertes. Yo no. Yo necesito otros montes. Bueno, ni montes, ¿no? Digamos, aunque sea un cerrito, como decimos en México, ¿no? Pequeñito. Hay quienes no, pero no importa. Lo importante es que estos caminos los hay para todo tipo de gente, para todo. Lo importante es que son caminos que conducen a la vida de lo alto. Por eso insiste San Cromacio la importancia que tiene permanecer siempre en un monte con una fe elevada y con un actuar espiritual. ¿Quién nos eleva? ¿Cuál es nuestro monte? Hay personas, quizá, probablemente las más afortunadas, cuyo monte pues, es la cruz, el crucificado. Hay quienes es María, hay quienes, vuelvo a repetir, es un santo o un mártir. Ujú. Pero se nos ha dado esta posibilidad de caminar hacia la vida, hacia la vida de lo alto. Dice, y por eso son pobres de espíritu los que no se hinchan con ninguna soberbia, porque la soberbia es del diablo. Tampoco se hinchan con ningún orgullo de maldad, porque junto a la fe cuidan la humildad de su espíritu y son pobres de espíritu los que no se dejan trastornar por las riquezas de este mundo, los que no se dejan dominar por los deseos de este mundo y los que no se dejan quebrantar por toda preocupación terrenal. Quiere decir que los pobres de espíritu son los que, en definitiva, confían plenamente en Dios que no falla. Esa es pobreza de espíritu. Ujú. Esa es la pobreza de espíritu. Dice, para este mundo parecen pobres, pero para Dios son inmensamente ricos. Dice, míralos bien. No tienen recursos terrenos, pero tienen la bienaventuranza del cielo. No disfrutan de las riquezas de este mundo, pero reciben esas otras riquezas que solo se encuentran en el reino de los cielos. Y por si fuera poco, también comparten los tesoros de la vida eterna, o sea, el ser Dios. Dice, y si quieres saber quiénes fueron los primeros que se gloriaron de esta pobreza, mira a los apóstoles, mira a los apóstoles. Terrenalmente parecen pobres e insignificantes. Incluso podríamos añadir que terrenalmente parecen unos fracasos históricamente irrebatibles, ¿no? Prácticamente todos mártires, menos Juan. Aparentemente sin relevancia, pero insiste San Cromacio, pero míralos con atención. Ellos poseen la riqueza del cielo. A ellos se les ha dado
todo. Por eso, si somos pobres para el mundo, no sintamos tristeza, porque los apóstoles también fueron pobres para el mundo. Para el mundo, los apóstoles eran insignificantes. Si para el mundo nosotros también somos insignificantes, no nos entristezcamos, porque quiere decir que vamos por buen camino, por el camino apostólico. Porque a veces quizá cuando pensamos, aquí me detengo un poquitito, ¿no? Cuando pensamos en los apóstoles, a lo mejor pensamos en personas muy llamativas, muy um, sobresalientes, incluso en términos sociales. Ni uno lo fue. Es como el santo cura de Ars. ¿Lo ubican? Una persona muy delgada, ¿no? Donde una vez salió alguien de confesarse con él, muy contento y diciendo que había encontrado a Dios. Ujú. Y la gente le escuchó y le dijo, es que a encontrar a Dios. Y uno más curioso le dijo, ¿dónde? Le dijo, ven, 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 ven. Lo llevó al confesionario. Cuando lo abrió y vio al santo cura de Ars demacrado, pelón, con unos mechoncitos de pelo atrás, se empezó a reír y le dijo, no, estás loco. Parecía insignificante para el mundo, pero la riqueza que tenía era inmensa. Y a veces, en efecto, nosotros nos entristecemos por las carencias terrenales de este mundo. Es verdad. Pero lo que no debe subyugarnos es el hecho de que no son esas riquezas lo primario. Esas pueden estar o no estar. Lo primario es esa verdadera riqueza, la vida eterna, que Dios nos quiere compartir. Por eso, para terminar el día de hoy, en el Sermón 6, habla San Cromacio sobre la lectura del Evangelio según Mateo, donde se dice, tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Y el pasaje es, ¿no? Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es malicioso, todo tu cuerpo será malo y malo del todo. Está citando otra vez el Evangelio de Mateo. Dice Cromacio, por lámpara del cuerpo se entiende la inteligencia del espíritu y la fe del corazón. Fíjense algo importante y que de hecho comentamos en la clase anterior. Cuando antes se hablaba de inteligencia, se hablaba de una inteligencia del espíritu, no de una capacidad intelectualmente racional. Era sobrerracional, era sobrenatural. O sea, la verdadera inteligencia es la que nos aporta el espíritu, no nuestro humano razonamiento. Y así se entendió durante muchos siglos, hasta que llegaron los ilustrados a hacer sus fantasías. Ujú. Y la fe del corazón. Dice, y la lámpara es presentada como tipo de la fe, porque de la misma manera que una lámpara ilumina los pasos de los que caminan en la noche, para que mientras van caminando no caigan ni en hoyos ni en cualquier otro obstáculo, así también en la noche de este mundo, porque este mundo es oscuro, el esplendor de la fe ilumina cada paso de nuestra vida y nos precede con la luz de la verdad para que no caigamos ni en los hoyos de los pecados ni en los obstáculos del diablo. O sea, sin esa inteligencia del espíritu, vamos a caer en los hoyos y en los obstáculos. Los hoyos son los pecados, los obstáculos son las tentaciones del maligno. Lo peor es que sin esa inteligencia del espíritu ni siquiera los vemos. Es más, caemos en un hoyo y pensamos que estamos en un jacuzzi, siendo sinceros. O caemos en una tentación del diablo y lo celebro como si fuera buena suerte. Pero es porque nos falta, ¿no?, esta luz. Y explica Cromacio. Es malicioso el ojo de aquellos cuyo espíritu es malvado o cuya fe es perversa. Aquellos que caminan no en la luz, sino en las tinieblas. Aquellos de quienes Juan en su carta dice, aquel que odia a su hermano está en las tinieblas y camina en las tinieblas
porque las tinieblas enceguecieron sus ojos y desconoce dónde camina. Fíjense cómo también ya cita la primera carta de Juan. Y añade, podemos observar además que en el ojo del cuerpo se significa también ese ojo que guía a la iglesia. Si este ojo, ¿no? Y en el cuerpo, ¿no? Es sano, entonces la fe en la iglesia es clara. Esto significa que el comportamiento se vuelve luminoso. Y cuando el comportamiento de los creyentes se vuelve luminoso, todo el cuerpo de la iglesia resplandece. Se opaca, pero se opaca porque nosotros lo opacamos. Es como antes, no sé si ubican estos candelabros del siglo XIX hechas como con piedras brillantes, que se iban ensuciando, iban perdiendo su brillo y después había que limpiarlas para que volvieran a brillar, ¿no? Una por una, algo así. O sea que el brillo, digamos, el resplandor de la iglesia está vinculado a nuestro comportamiento, que puede ser luminoso o bien tenebroso. Dice, si por el contrario, uno de estos miembros es malvado o hereje, evidentemente, este puede volver tenebroso todo el cuerpo y lo hará con el ejemplo de su vida y su perfil. Y es así. Basta con uno para que todo el cuerpo se vea opaco, se vea afectado, se vea al final perjudicado. Dice, en ese caso, no puede resplandecer la luz de la verdad y la fe en un pueblo donde las tinieblas del error han establecido una noche perpetua. Y hoy entendemos por qué la iglesia actual no brilla. No brilla. Seamos sinceros, no tiene brillo, no resplandece, no aparece como luz del mundo. ¿Por qué? Porque hemos permitido como miembros, como pueblo, que la luz de la verdad se apague y que predominen las tinieblas del error. Es por eso. Y entonces, ¿qué destaca? La deslealtad y la traición. Dice, ¿o qué no te has dado cuenta? Dice Cromacio, que el diablo es el falso señor, o sea, el autor de la perdición. Por ello al diablo, no sin razón, el profeta lo llama también perdiz. Dice, en efecto, esto está escrito. La perdiz gritará, dice el profeta, y reunirá a los que no eran suyos, pero en el último día la abandonarán y en su final será estúpida. Está citando el libro de Jeremías. Dice, ¿quieres saber por qué el diablo es llamado perdiz? ¿Por qué el profeta le llama perdiz? Porque esta perdiz, o sea, el pájaro terreno, llama a los pichones ajenos con una voz seductora y se gloría de los pichones ajenos como si fueran hijos propios. Pero después de que estos pichones seducidos reconocen la voz de los verdaderos padres, enseguida abandonan al falso padre y siguen al verdadero. Así también nosotros. En un tiempo habíamos sido seducidos por la voz persuasiva del diablo, del falso padre. Pero cuando reconocimos la voz del verdadero Padre, de Dios, y lo hicimos por la predicación del Evangelio, entonces abandonamos a ese seductor, abandonamos al diablo y seguimos al verdadero y eterno Padre que es Dios. Por eso el profeta Jeremías le llama perdiz. Pero hay otra razón por la que también se le llama perdiz. La perdiz, cuando ve desde lejos a un ser humano, se cubre de hojas para no ser vista. Así también el diablo cubre el aguijón de su maldad, como bajo las hojas, para que su fraude no sea tan fácilmente entendido por el ser humano. O sea, ahí está su astucia.
Nunca nos mostrará el aguijón. Nunca nos mostrará el daño que pretende. Lo que busca es que cuando nos demos cuenta ya sea demasiado tarde. Dice, pero nosotros, si observamos las obras de justicia, si obedecemos los preceptos divinos, sin lugar a dudas, tenemos por Señor a Dios, a cuya voluntad servimos y a quien nos entregamos, porque es gracias al Señor que no nos extraviamos. Por ello, no pasemos del dominio de Cristo al dominio del diablo. Debemos servir fielmente en todas las cosas al autor de nuestra vida y autor de nuestra salvación, para que en efecto podamos alcanzar nuestra verdadera patria, el reino celestial. El capítulo 7 es un fragmento literal donde solo se dice, hoy es el día del nacimiento de los santos mártires Félix y Fortunato, quienes por su glorioso martirio honraron nuestra ciudad. Y es todo, no se conserva más. Pero ya se mencionan a estos mártires, Félix y Fortunato. Y ya el sermón 8 y los que sigan los veremos la siguiente ocasión. ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna queja? ¿De cuántos sermones estamos hablando, profesor? Pues he dicho al principio que eran de los que se conservan así en este, digamos, en este estado, ¿no? Que no son tan elaborados o tan desarrollados, son 43, que son menos porque algunos están en fragmento. Por eso a veces, si se fijan, parecen como cortados de manera imprevista o no vemos desarrollos porque no están pensados como tratados sistemáticos o elaborados, sino como predicaciones orales que pretenden, ¿no?, enriquecer el alma por medio de la comprensión profunda de los misterios abordados. Pero siguen siendo, ¿no?, tesoros extraordinarios que no podemos, pues, pasar por alto. Pero son más o menos 43. ¿Vale? Y espero que algunos de estos significados ya los retengamos bien en el corazón para que la luz de nuestra fe se intensifique. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, Clara Basto, Elizabeth, Olivia, Hilda, Clara González, Omar, Paola. Gracias por su asistencia, por su cercanía, por su cariño, por todo, por tanto y por mucho que han dado. Que Dios les bendiga, que Dios les permita experimentar la paz del alma y que sobre todo les libre de toda preocupación terrenal y espiritual. Que tengan muy buena noche, muy buen descanso y mañana les mando la grabación. Gracias, Muchas gracias, profesor. profesor. Buenas noches. Buenas Que noches. descanse. Saludos a todos. Bye.